Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquellos que ven el video día de semana tengan una bendecida semana. Y aquellos que ven el video fin de semana tengan un bendecido fin de semana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Bar Mitzvah, que muchos cristianos, como mucha gente que no es judía, que tienen Netflix, cuando han buscado una serie, una película, se han encontrado con una película que dice: no te voy a invitar a mi Bar Mitzvah. Y capaz cuando vieron ese título se imaginaron un bar donde sirven un café con leche, o un té, o unas masas dulces. Bueno, quizás se imaginaron eso, pero cuando han visto la película se habrán encontrado que nada que ver, que es una celebración judía. Y muchos la habrán visto también por el actor Adam Sandler, que es un actor judío y es un actor muy reconocido en Hollywood. Y cuando uno busca algo en Netflix, por ejemplo, o en cualquier aplicación, muchas veces se guía de los actores conocidos. Y bueno, Adam Sandler es un actor muy conocido, de exitosas películas, y sabemos su calidad como actor y sabemos que si vemos algo de él es de buena calidad y es bueno verlo, que vale la pena mirarlo. Bueno, cuando se han encontrado en la película El Bar Mitzvah, que es una celebración judía, le habrán empezado a generar dudas de dónde salió ese mandamiento. Y se habrán visto la Biblia buscándolo. ¿Dónde está el Bar Mitzvah? Y alguno que por ahí maneje bien el Google habrán encontrado alguna Torah traducida al español y no han encontrado el Bar Mitzvah. ¿Dónde sale? Bueno, yo tuve la misma duda cuando vi la película. Y agarré y le pregunté a un conocido judío: tengo una pregunta. eh, ¿Dónde sacan usted el Bar Mitzvah? Y él me explicó del Talmud. Y bueno, ya me puse a investigar el tema. Y es lo que voy a empezar a explicar, a hablar qué es el Bar Mitzvah, de dónde sale y cómo lo celebran. Bueno, lo que habrán visto en la película tienen idea de cómo lo celebran. Bueno, es una celebración que le realizan los judíos y también los judaizantes mesiánicos. Bueno, los judaizantes mesiánicos mezclan el cristianismo con el judaísmo y bueno, eh, celebran también el Bar Mitzvah. Eh, de una manera diferente, porque los judíos rechazan a Jesús y los judaizantes mesiánicos aceptan a Jesús, que ellos le dicen Yeshua. Eso vas a explicar a continuación. Pero antes vamos a hacer una pequeñísima oración. Padre Celestial, quiero pedirte que me guíes en este video para poder hablar con sabiduría este tema. Te pido que me des toda la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para poder sacar de la duda a todos los cristianos y si es posible también poder iluminar a algunos judíos sobre este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero decir que a la nación de Israel le tengo un sumo respeto, tanto a la nación de Israel como a los judíos que están instalados en distintos países, incluido el mío, Argentina, porque han sido el primer pueblo, la primera nación que Dios eligió. Y si hoy estamos hablando de Dios y se habla de Dios en todo el mundo y Dios tiene seguidores en todo el mundo, en gran parte es gracias a la nación de Israel, que fue la primera nación que creyó en Dios, mientras otras naciones creían en otros dioses, que eso lo comprobamos históricamente. Mientras Israel creía en el verdadero Dios, Dios, bueno, o Elohim, Abba, o sea, Elohim es Dios en hebreo,
y Abba es Padre, o sea, en Dios Padre, nuestro Padre Celestial. Las otras naciones creían en cualquier cosa, ¿sí? En estatuas que se inventaban, que no escuchaban ni hablaban, ¿sí? Eh, pero bueno, gracias a, gracias a la nación de Israel, por donde Dios mostró su gran poder del inicio, eh, nosotros podemos conocer a Dios también. Por supuesto que o sea, el primer mérito es de los judíos. Después sí, después cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo, eh, Jesucristo, además de sacrificarse por nuestros pecados, también vino con esa misión de que todo el mundo pudiera conocer a Dios y es el gran labor después que realizaron los apóstoles y todos los cristianos dentro de los primeros cristianos que hicieron el gran labor después de él, del fallecimiento de todos los apóstoles. Bueno, vamos a ahí este tema de dónde viene el Bar Mitzvah. Bueno, como había dicho, existe o sea, los judíos usan la Torah, que vendría a ser la Torah traducido al español es la ley. La Torah tiene los primeros 5 libros de Moisés, ¿sí? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Ahí hemos repetido el decir los nombré todo bien. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Bueno, no, son los 5 libros que Moisés escribió. Ahí está el inicio de la historia de Israel. Bueno, está el inicio del mundo, mejor dicho. El inicio de la historia de Israel, el pacto con Abraham. Y bueno, y ahí sale toda la ley de Moisés, ¿sí? Incluidos los 10 mandamientos. Bueno, los judíos, el principal libro de los judíos es la Torah. Los judíos se guían por la Torah y después por el Tanaj, que el Tanaj vendría a ser todo el Antiguo Testamento completo, desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Bueno, además de la Torah y el Tanaj, los judíos también usan un tercer libro que se llama Talmud. ¿De dónde sale el Talmud? El Talmud vendría a ser la Torah oral, ¿sí? Así como está la Torah escrita que estudia el libro. Bueno, la Torah oral es un conjunto de enseñanza eh, transmitida de manera oral de Dios hacia Moisés. Y, y esas enseñanzas se fueron transmitiendo de generación en generación. Una guía de cómo interpretar o cumplir correctamente la Torah que ellos tienen escrita. Y también, bueno, hay algunas tradiciones y ahí en esas tradiciones está el Bar Mitzvah, ¿sí? Bueno, el Talmud bueno, fue oral durante mucho tiempo, como la Torah oral, hasta el año 200, que después de que destruyen el segundo templo de Jerusalén, un rabino que se llama Yehuda Hanasi escribió el Mishnah, el Mishnah, ¿sí? Que trae una capacitación de la ley oral. Y después más adelante, en algún momento, se escribió la Gemara, ¿sí? Y de las Mishnah y la Gemara se termina creando el Talmud. Bueno, es una referencia para que sepamos dónde viene el Talmud, nada más. Por ahí, pido perdón si por ahí alguna palabra hebrea por ahí la nombre mal, porque bueno, por ahí me pasa con Elohim, por ejemplo, que sin querer por le digo Elohim en vez de decir Elohim.
pero bueno, a veces cuesta un poco mencionar las palabras hebreas, pero bueno, eh, pido disculpas por eso también. Bueno, el Bar Mitzvah, sacado del Talmud, es una celebración de cuando los niños cumplen la mayoría de edad, que son responsables de cumplir la ley, la Torá y los mandamientos. Hay diferencias entre pueblos judíos, tienen divisiones. Están los ortodoxos, los reformistas y los conservadores, y después hay unos judíos, Hanabi o Javi, no me acuerdo exactamente, que son ultra ortodoxos. Bueno, los ortodoxos, el Bar Mitzvah, lo tienen dividido en dos partes. Tiene el Bar Mitzvah, que es para los niños cuando cumplen los 13 años, y el Bat, o sea, en vez de decir Bar con R, después está la palabra Bat con T, Bar Mitzvah, que es para las niñas cuando cumplen 12 años. En cambio, los judíos reformistas y conservadores usan el Bar Mitzvah a los 13 años para ambos sexos, para niños y niñas. Bueno, los tres grupos de judíos, cuando hacen esa celebración, invitan a los niños o a los jóvenes que lean un pasaje de la Torá. Y bueno, y sé que después los reformistas y los conservadores después le dejan dar un discurso. Eso así lo hacen los judíos. En cambio, los judaizantes mesiánicos, cuando festejan el Bar Mitzvah, hacen que el niño o la niña, además de leer un pasaje de la Torá, también lean un pasaje del Nuevo Testamento, de la Biblia. Y consiste, bueno, a pesar que tengan esa diferencia con los judíos, la celebración es la misma, sino que los niños cuando cumplen 13 años son responsables de cumplir la Torá y los mandamientos. En eso consiste. También son responsables en su falta, o sea, son adultos a nivel religioso, ¿sí? Para entender muy bien. Bueno, volviendo a lo que hemos hablado del Talmud, nosotros no podemos guiarnos por lo que diga un libro extra. Tenemos que recordar, tenemos pasajes en la Biblia que, o sea, los cristianos tenemos la Biblia en el Antiguo Testamento y los judíos la tienen en la Torá. Deuteronomio 4.2 y Deuteronomio 12.32, que nos dice de no añadir ni quitar nada de la palabra de Dios, ¿sí? De Dios, nuestro Padre Celestial, o Elohim Abba, ¿sí? Llamado Yahweh y no Jehová, ¿sí? Aquellos que tengan dudas si el nombre de Dios es Yahweh o es Jehová, yo tengo en mi canal un video titulado ¿por qué los cristianos no deben llamar a Dios Jehová? Y la diferencia que hay entre Yahweh y Jehová. Ahí tenga dudas sobre el tema, ahí lo pueden ver. El verdadero nombre de Dios es Yahweh, no es Jehová, ¿sí? Bueno, volviendo. Bueno, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento Deuteronomio 4.2 y Deuteronomio 12.32, y los judíos lo tienen en la Torá, ¿sí? Que no podemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Y los cristianos, además de esto del Antiguo Testamento, tenemos también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, 18 y 19, que nos dice que no se puede, que a la palabra de Dios no se le puede agregar nada, no se le puede quitar nada y no se le puede modificar nada. Bueno, yendo a esto, el Talmud es un agregado, porque no hay, a ver, Dios o Elohim
utilizó a los apóstoles, a los profetas, sí, bueno, a los profetas, desde Noé hasta, bueno, de Noé, que considero el primer profeta, pero el primero que escribe las cosas es Moisés. De Moisés, que fue el primero que escribió la Torá, hasta Malaquía, que fue el último que terminó de escribir el Talmud, digo, el Tanaj, eh, son los que Dios ha elegido para que se escriban las cosas, la palabra, y han sido inspirados a través del Espíritu de Dios. Nosotros le decimos Espíritu Santo, pero ustedes saben que Dios tiene espíritu. Han sido inspirados a través del Espíritu de Dios y han escrito lo que Dios les mandó a escribir. Tanto la Torá como el Tanaj, como la Biblia, son escritos que Dios ha dejado para que no se pierdan y nosotros podamos leerla las diferentes generaciones a través de la historia y podamos saber su palabra. Dios jamás dejaría algo oral que se transmita durante generaciones y generaciones. No voy a decir que haya sido un invento de Yehudá Hanasi, porque debido al testimonio la Torah oral viene de antes que él. Así no sé quién inventó la Torah oral. No lo sabemos, pero esto ya deja una evidencia que lo han inventado hombres. A tal punto que los judíos eran una sola nación, una sola religión. Y se han ido dividiendo con el tiempo. Están los Javi, o no me acuerdo exactamente, no me sale como es el nombre, pero que son ultra ortodoxos. Y después están los ortodoxos. Ahí hay una división. Y después aparecieron los reformistas. Y después los conservadores. Hasta el punto que el judaísmo se ha dividido y tiene sus diferencias. Así como el cristianismo también la tiene. Porque el cristianismo se fue yendo entre católicos, después ortodoxos, después evangelistas, y entre los evangelistas hay muchas separaciones. Están los protestantes, los bautistas, los neopentecostales, los pentecostales, y dentro de los pentecostales también hay divisiones: pentecostales trinitarios, pentecostales unicitarios, pentecostales sabatistas, bueno. Y después hay otras religiones, los testigos de Jehová, los mormones, y todo el resto de religiones fueron creando. Bueno, el judaísmo también se ha dividido en varios puntos. Bueno, en el caso de los judaizantes mesiánicos, bueno, son un grupo que fueron creados por judíos que aceptaron al Mesías, que aceptaron a Jesús. Y en principio fueron judíos, pero con el tiempo se fueron sumando y la religión la fueron dirigiendo gentiles, ¿sí? Vamos acá, argentinos estoy, los rabinos judaizantes mesiánicos son argentinos, que se dejan las barbas, se ponen el sombrerito, usan la bandera de Israel, pero son argentinos. No tienen nada de judíos, ¿sí? Seamos sinceros. Bueno, así que yo les digo que el Bar Mitzvah no es ninguna tradición, no es algo de Dios, porque no está escrito en la palabra, que es la palabra válida, que vendría a ser el Antiguo Testamento. No está escrito en ninguna parte. Busquemos el Génesis, busquemos el Éxodo, donde se inició la ley de Moisés, y no vamos a encontrar el Bar Mitzvah. Así que lo que no está escrito dentro de la palabra de Dios no es válido. Y es la razón de que no valido el Bar Mitzvah, ¿sí? Así que bueno,
Es una tradición judía inventada por hombres judíos, simplemente. Les tengo mucho respeto a la nación de Israel, como expliqué, pero también tengo que revelar la verdad de las cosas y decir la verdad de las cosas. Así que volvamos a la palabra de Dios que escribió Moisés. Éxodo, Levítico. No está el Bar Mitzvah, así que no es válido. No. Busquemos por donde le busquemos. Bueno, eso es todo, hermanos. Saludos y bendiciones.